En el año 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró nulas las cláusulas suelo, por lo que los bancos y cajas de ahorro a partir de ese momento estaban obligados a devolver todo el dinero que habían cobrado ilegalmente por estas cláusulas en las hipotecas. Todos los afectados por estas cláusulas se las veían muy felices hasta que el gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, pactó con el Partido Socialista y con Ciudadanos un Real Decreto para regular la devolución de estas cantidades que se habían cobrado de más a través de la cláusula suelo. Este Real Decreto establecía un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores respecto a las cláusulas suelo y tan solo obligaba a los bancos a informar a los afectados del procedimiento y hacerles una oferta. Pues bien, ya entonces en el año 2017 muchos juristas decían que este Real Decreto se saltaba directamente la Constitución en alguno de esos puntos. Ejemplo de ello era la abogada Maite Ortiz, a la que entrevistamos allá por el año 2017 y nos dijo esto un par de días después aproximadamente de conocer esta sentencia. Bueno, pues yo te puedo decir que desde muchos ámbitos jurídicos se está estudiando ya la idea de una posible inconstitucionalidad de esta ley, porque hay una serie de derechos que se pueden ver vulnerados, por ejemplo el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se va a limitar durante 3 o 4 meses, parece que el consumidor se va a ver privado de poder acudir a un juzgado para solicitar la nulidad de su cláusula suelo. Por otro lado, se remite al consumidor a negociar a una entidad donde las cuentas las va a hacer la entidad, la propuesta de cálculo lo va a hacer la entidad y donde también pues, la información que va a recibir, pues la veracidad o la realidad de esa información, pues no sabemos de qué manera, pues también la va a tener que comprobar. Entendemos que beneficia más a la banca que al consumidor. Quedamos en manos de la banca otra vez para que decidan si es o no la cláusula suelo nula, si hay que devolver lo que hay que devolver, y el consumidor está a la espera de esas decisiones de la banca. Es decir, aquí no se obliga en ningún momento a la banca a quitar las cláusulas suelo ni a devolver lo que se ha cobrado por ello. Sencillamente se le obliga a que llame al cliente para hablar. Pues que llame al cliente para hablar, es lo que le decía al banco que tenía que hacer ese Real Decreto que, por cierto, hace unos días hemos conocido que, tal y como avanzó Maite en esa entrevista que le hicimos en el año 2017, tenía puntos que eran completamente inconstitucionales. Hoy tenemos con nosotros a Maite Ortiz, abogada de Res Abogados. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon. Hola, muy buenas tardes. Y también nos acompaña un jurista que ya ha estado con nosotros en más ocasiones, es José Luis Escobar, forma parte del equipo jurídico de la Asociación Demos. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon. Hola, muy buenas tardes. Maite, pues lo decías tú entonces y ahora, cuando ha llegado este asunto al Tribunal Constitucional, pues te ha dado la razón. Bueno, es que en ese momento ya se hablaba, como bien has dicho tú, por muchos ámbitos jurídicos de la posible inconstitucionalidad, si no del Real Decreto entero, el 1.17 creo que era, sí por lo menos de unos cuantos de sus artículos, porque era un decreto que se creó para intentar evitar procesos judiciales en reclamación de cláusulas suelo, porque efectivamente iba a haber muchos, vista la situación que había en aquellos momentos con la realidad de que esa cláusula parecía a todas luces que era abusiva y por lo tanto nula, que iba a haber unas devoluciones por ello, cantidades importantes, que a eso se iban a sumar los intereses legales de las cantidades que además habría que devolver y a eso se iban a sumar contra de la entidad las costas judiciales que además las entidades iban a pagar. Entonces ahí es el partido que en ese momento estaba en el gobierno, creo que era el Partido Popular, quien decide precisamente hacer este decreto, que visto por encima y sin entrar en muchas profundidades ya se veía que no tenía otro propósito que favorecer a las entidades bancarias y no tanto a los consumidores. Pues sí, efectivamente han sido claros algunos artículos inconstitucionales. Incluso hay un voto particular que opina que hubiera que declarar anticonstitucional el Real Decreto entero, 1.17 enterito, o sea, no solo algunos de sus artículos, sino todo él. Y es lo que hay, lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, efectivamente. ¿Cuáles son los puntos exactos que ahora mismo quedan fuera de este decreto? Pues en concreto había un extraño punto que hacía una especie de tirabuzón para obligar al consumidor a que llegara a un acuerdo con la banca y a que se acogiera a este Real Decreto Ley y que se sentara a negociar con las entidades bancarias para llegar a un acuerdo, de forma
que si acudía a un procedimiento judicial y el banco y no había podido previamente a utilizar este decreto para poder, digamos, negociar con la entidad la posible nulidad o el resarcimiento de las cláusulas suelo, en ese procedimiento judicial en el que normalmente la entidad hubiera perdido el pleito y por ello hubiera sido condenado a pagar las costas, pues se invertía un poco la situación y en ese posible hipotético proceso judicial, para el caso que acudiera el consumidor, no iba a haber nunca una condena en costas. Es uno de los elementos más importantes de los que se han declarado inconstitucionales porque vulneraba la propia norma legal establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las condenas en costas cuando una de las partes pierde o ve frustradas sus expectativas. Es decir, la parte que sale vencedora se supone que ha ganado también la condena en costas frente a la otra parte que ha perdido el pleito, ¿no? Entonces aquí, en este decreto, se eximía o se libraba a la entidad del pago de esas costas judiciales. Y por otro lado, no quedaba tampoco nada claro el hecho de que si se declaraba nula, o sea, que llegaba a un acuerdo con respecto a la nulidad de la cláusula suelo, no solo habría que devolver el dinero que por ella se hubiera cobrado por medio de esa cláusula, sino que incluso la ley así lo establece. Por otro lado, habría que abonar también al consumidor los intereses legales que se hubieran generado por esas cantidades pagadas allí cuando en su momento se pagaron, ¿no? Entonces, esa parte también quedaba un poco frustrada, la posibilidad de una condena en costas, incluso quedaba frustrada la posibilidad de acudir al juzgado. Parece que la norma, este decreto 1.17, que ha sido ahora declarado inconstitucional en alguno de sus artículos, incluso obligaba a llegar a un acuerdo con la otra parte, claro, llegar a un acuerdo con la otra parte donde era la otra parte la que iba a proponerte las cantidades, la que te iba a pactar los plazos para pagártelas y demás. Y la que también te había robado dinerito, ¿no? Que eso es lo más importante. Eso es, claro. Todo esto nace porque efectivamente está claro en ese momento que la entidad ha cobrado indebidamente un dinero, que es el de la aplicación de la cláusula suelo a lo largo de los años en los que lo ha venido aplicando. Eso ya estaba sobre la mesa. Es entonces por eso que te digo que es un proceso judicial que los jueces y tribunales hubieran resuelto con bastante agilidad porque eran procesos todos ellos muy similares, declarar nula la cláusula, devolver lo cobrado por ella con sus intereses, pues es para evitar precisamente que se produzcan esos procesos, que se crea esta especie de acuerdo obligado. Hubiera sido más sencillo si la voluntad del legislador o del gobierno en aquel entonces era evitar que los consumidores sufrieran estas cláusulas suelos. Hubiera sido más sencillo obligar a hacer un decreto que obligara a las entidades que habían aplicado cláusulas suelos en los contratos, pues sencillamente a que devolvieran todo lo que hubieran cobrado por ellas. Y así se hubiera sido mucho menos artículos, mucho más sencillo y probablemente ni hubiera sido declarado inconstitucional. Y hubiera sido, por supuesto, más favorable para los ciudadanos españoles. Un poquito más perjudicial para la banca. Pero bueno, es que creo que no se pensó en beneficiar a los consumidores en aquel momento. Sinceramente, yo lo veo así. Claro, aquí se da una cuestión curiosa. Te lanzo la pregunta a ti, José Luis, porque desde el derecho romano, si no me equivoco, tú que eres jurista también, me lo podrás corregir si he metido la pata, desde el derecho romano, cuando una cláusula en un contrato se considera finalmente nula, se tiene como no puesta y por lo tanto todos los efectos que ha causado esa cláusula quedan automáticamente eliminados en el momento en el que se declara nula, ¿no? Bueno, así es. Eso viene del derecho romano y llevamos así 2000 y pico años, hasta que llegó el Tribunal Supremo Español para defender la posición de los bancos y dijo, no, yo lo declaro nulo, pero no la tengo por no puesta, como venía ocurriendo en los últimos 2600 años, sino a partir de ahora, a partir de este momento y siempre y cuando esté en la banca por medio, pues se declara nula exclusivamente desde la fecha de la sentencia. Todo esto era para ahorrar costes a los bancos. Es decir, ya ha defraudado dinero, ese dinero lo vamos a dar por bueno hasta la fecha de sentencia. A partir de la fecha de sentencia ya no. Esta salvajada luego fue tumbada por el Tribunal Europeo. Y lo que hizo este decreto fue otra vez tratar de proteger a los bancos. ¿Cómo? En primer lugar, en vez de hacer un decreto, como dice Maite, un decreto diciendo, bueno, devuélvase el dinero que se ha cobrado fraudulentamente, dicen, no, se va a devolver si se reclama.
Es decir, ya se quitan del medio a todos aquellos que no reclamen la cláusula suelo. Ese dinero se lo ahorra el banco. Segundo, si para llegar a un acuerdo vamos a hacer un procedimiento que cree el propio defraudador. Es decir, el banco crea un sistema para reclamar lo que se ha llevado fraudulentamente. Bien, naturalmente, si tú creas el sistema para que te reclamen, tú vas a tener ventaja sobre el defraudado. Esto también lo impone en este decreto. Y por último, se quita del medio las personas jurídicas, es decir, solamente pueden reclamar las personas físicas, según este decreto, que también ha sido declarado inconstitucional porque también debe introducirse las personas jurídicas, es decir, a las empresas, que también son consumidores. En definitiva, lo que ha tratado de hacer este decreto es ahorrar costes a los bancos, quitándose del medio a los que no reclamen, para eso no hay que devolverles el dinero, y solamente creando un sistema que favorezca al banco para llegar a acuerdos y luego quitándose del medio las costas. Es decir, si no acudes por ese sistema y vas directamente al tribunal, aunque condenen al banco, el banco se ahorra las costas según este decreto. Es decir, han tratado tanto el Tribunal Supremo como el Poder Ejecutivo, han tratado de ahorrar costes a la banca defraudadora. Maite, tú que has trabajado con personas que han sido afectadas no solamente con las cláusulas suelo, sino también con otra serie de cláusulas que luego se han considerado abusivas. Estoy acordándome también de la lucha que tuviste con tu compañero José María Irauskin con el tema del IRPH, por ejemplo. Me imagino que a raíz de este decreto te habrá tocado algún caso que tenga que ver con cláusulas suelo. ¿Cómo ha sido el procedimiento en estos casi ya 5 años que llevamos desde que se aprobó este decreto? Pues lo cierto es sí que con respecto a las cláusulas suelo, el decreto fue, digamos, no tuvo éxito. Las posibilidades de poder acudir al juzgado directamente se siguieron aplicando porque para que no ocurriera esto, para que no se acudiera al juzgado, el decreto buscaba una manera que era llamar a negociar al consumidor, lo ha explicado muy bien José Luis Escobar, llamar a negociar al consumidor y a la vez, si se presentaba una reclamación judicial, uno de los requisitos que tenía que hacer la entidad era depositar o consignar el dinero que debiera devolverse por razón de la aplicación de la cláusula suelo, consignar o devolver ese dinero como uno de los requisitos para, digamos, que el procedimiento en sí no continuara adelante. Pasa que las entidades siempre apuran todo al máximo y en este caso sí que exigían, no se aplicaba el decreto, por lo tanto este procedimiento se tiene que archivar, se tiene que sobreseer, no tiene que seguir adelante, pero eso de consignar el dinero o depositar el dinero, digamos, para que estuviera a disposición del consumidor, de esa parte se olvidaban y como de esa parte se olvidaban, eso servía para que en muchos casos se eludiera el decreto y se acudiera al juzgado para obtener unos resultados. Y sí, efectivamente estoy de acuerdo con José Luis Escobar porque el Tribunal Supremo ha colaborado en muchos casos y efectivamente una de las razones más importantes para hacer una crítica en esto de las cláusulas suelo fue el hecho de que en un momento dado pretendiera declararlas nulas, como las declaró, y sin embargo decir que las devoluciones de lo cobrado por la cláusula suelo únicamente lo iban a ser a partir de mayo del 2013, en el momento en que el Supremo había dictado una sentencia, cuando, como bien ha explicado José Luis Escobar, el 1303 del Código Civil viene desde hace muchísimos años diciendo que cuando algo es nulo, pues nunca ha existido, nunca se ha producido, nunca ha podido tener efectos. Por lo tanto, debiera de devolverse la totalidad de lo cobrado por una cláusula declarada nula. También es así, como lo ha dicho José Luis, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso remedio al asunto, pues rechazando esa opinión del Tribunal Supremo y las devoluciones que se producen ahora por las cláusulas suelo lo son desde siempre, es decir, desde el mismo momento en que se empezó a utilizar y a cobrar la cláusula por parte de la entidad, se ha de devolver lo cobrado, más los intereses legales que se hayan generado de esas cantidades, que a veces es un dinero importante porque ha habido entidades que han estado mucho tiempo cobrando cláusulas suelo. Si hay una persona que nos está viendo y que pueda tener todavía esta cláusula suelo en sus contratos y quiere reclamar, puede ir al juzgado. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que hacer a partir de este momento en el que este decreto ha quedado, digamos, de alguna manera recortado, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Pues yo creo que del mismo modo que se ha venido haciendo hasta ahora, acudiendo al juzgado
Hombre, estaría bien, no digo que no, hacer un requerimiento previo a la entidad para decirle, pues bueno, retírame la cláusula suelo, declárame nula la cláusula suelo, no ceses en aplicarme la cláusula suelo, decláramela nula, que son dos conceptos distintos, devuélveme por ello todo lo que me has cobrado por esa cláusula, por la aplicación de esa cláusula, más sus intereses. Lo que ocurre es que parece muy sencillo, pero realmente las entidades intentan eludir una respuesta favorable para el consumidor. Entonces, como es así, seguido a una reclamación previa, acudir al juzgado con tu contrato de préstamo hipotecario y donde se vea que efectivamente pues hay una cláusula suelo en el contrato, suele estar por la cláusula tercera más o menos de los contratos de préstamo hipotecario, y reclamar la nulidad de esa cláusula. También es cierto que hubo un momento en que las entidades tomaron la decisión de buscar unas especies de acuerdos, empezaron a llamar a muchos de sus clientes para ofrecerles un acuerdo por el cual les iban a devolver algo, o en muchos casos ni siquiera les devolvían algo, les decían, oye, te llamamos que tenemos una buena noticia para ti, vas a pagar menos cuota en tu préstamo hipotecario, y es que cesaban en la aplicación de la cláusula suelo. Entonces, en vez de una suelo de un 3, pues la aplicaban el tipo de interés pactado en el contrato, que era Euribor más 1. La diferencia de la cuota era importante, bajaba mucho, el cliente contento, dejaba de pagar, pero a la vez les hacían firmar una renuncia a reclamar todo lo que por la cláusula suelo y hasta ese momento la entidad indebidamente hubiera cobrado. Esa ha sido otra batalla campal, digamos, unida a la cláusula suelo, que ha hecho también un recorrido largo y ha traído mucha polémica, que también ha llegado incluso al Tribunal de Justicia de la Unión, que también ha tenido su pelea con el Tribunal Supremo porque en muchos casos dijo que esos acuerdos eran válidos. Luego el Tribunal de Justicia ha venido a decir que ese acuerdo también, del modo en que viene impuesta algunas de sus condiciones, no es tan válido. En fin, trae mucha cola el tema de las cláusulas suelo, la verdad. La respuesta es sencilla, acudir al juzgado y reclamar la cláusula suelo. Es la versión más sencilla, la más rápida y la más jurídicamente la más correcta, porque el juez lo que va a establecer es la nulidad de la cláusula, la devolución, y va a pedir y a exigir a la entidad que paguen también los intereses que se hayan producido de las cantidades indebidamente cobradas. Lo que estamos viendo, José Luis, te lo pregunto a ti, es que la banca una y otra vez intenta ganar tiempo siempre con la complicidad de los políticos. En el caso concreto de España, no sé cómo será en otros países de la Unión Europea, pero desde luego lo de España clama al cielo. Eso lo has dicho muy bien, siempre con la complicidad de los políticos. Pero es que en los políticos hay que meter también al Tribunal Supremo, que es elegido por los políticos, a los Tribunales Superiores de Justicia, que son elegidos por los políticos, al Consejo General del Poder Judicial, que son elegidos por los políticos. En definitiva, el problema que subyace aquí es que no existe una separación de poderes entre el Ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial depende, y lo estamos viendo ahora por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, depende absolutamente del poder político, es decir, del partido en el poder, que en este caso coincide con el ejecutivo y con el legislativo. De fin, hay una unidad en el poder que impide que el sistema tenga su forma de autorregularse. En este caso, si la banca hace cualquier tipo de maniobra fraudulenta, lo normal es que exista un tribunal que le ponga pie en pared. Pero estamos viendo que no, que los tribunales españoles, cada vez que la banca comete un fraude, una defraudación, lo que hace el Poder Judicial es apoyar a la banca para que continúe en el fraude o no hacerle pagar por las consecuencias de la defraudación, del fraude. Pues con este último mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Maite, por haber estado con nosotros. No sé si quieres cerrar con alguna última idea. No, de acuerdo con José Luis, lo explica muy bien y yo estoy de acuerdo con él. La separación de poderes está quebrándose. Es más, el Tribunal Supremo, bajo mi opinión y la de muchos juristas, yo creo que él coincidirá incluso en esta opinión, está llegando a legislar, que ya es la bomba, porque que el Tribunal Supremo legisle es lo que nos faltaba por ver, y está imponiendo con esas sus recomendaciones a los jueces y tribunales nacionales interpretaciones de la ley que no sabemos de dónde salen, porque incluso algunas de ellas, en nuestra opinión, son contrarias incluso a la propia norma.
El Tribunal Supremo es el poder, no es el poder legislativo y su papel no está en legislar ni en crear normas, sino en de someterse a ellas, como nos sometemos todos. Todos han de someterse a las normas y el legislativo es quien las crea. Hay que separar bien los poderes y en eso estoy de acuerdo con José Luis en lo que ha comentado. Cada uno en su sitio y cada uno haciendo lo que corresponda y no mezclándolo todo. Ni el legislativo tiene que juzgar, ni los jueces tienen que legislar. Eso es así y estaría muy bien que siguiera siendo como debe ser, una separación de poderes clara y bien definida. Pues muchísimas gracias, Maite, por haber estado con nosotros. Maite de Abogados Red, Maite Ortiz, ya la conocen ustedes, una gran lucha la que ha llevado a cabo en los últimos años también con el jurista José Mari Erauzkin, en el caso concreto del IRPH y también con otras causas como ha sido toda esta cuestión de las cláusulas suelo. Muchísimas gracias, Maite, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias. Y también le damos las gracias a José Luis Escobar por habernos acompañado, jurista de la plataforma Demos. Un placer, como siempre, haberte tenido y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, Maite, por los éxitos que estáis teniendo con toda esta lucha en los tribunales.